Yo también añadiría otra cosa, que esto ya fuera del libro de Foucault, pero relacionado, y dentro de estos aspectos críticos que se pueden hacer a la enfermedad mental, a los conceptos de enfermedad mental y de personalidad y también de normatividad. Eh, me parece bien introducir aquí, a ver si algún otro día le dedico más tiempo expreso, eh, lo que Pierre Bourdieu llama el socioanálisis. Esto como forma de... Bueno, esto por una parte, o sea, decir por una parte que socioanálisis, bajo mi punto de vista, es un concepto que Pierre Bourdieu introduce al calor del psicoanálisis, simplemente eh, para, para incidir en que uno no se conoce a sí mismo si no conoce también sus circunstancias sociales. Socioanálisis vendría a ser la manera en la que Pierre Bourdieu pone de manifiesto que para conocerse a uno mismo no basta con ir al psicólogo, preguntarse cómo ha sido su familia, reflexionar sobre uno, etcétera, sino que hace falta una perspectiva social porque uno no sabe quién es si no entiende suficientemente qué condicionamientos sociales influyen sobre la persona que es. Por ejemplo, en este caso, Pierre Bourdieu digamos que se detiene bastante en esto cuando habla como era del capital económico, del social y del capital cultural. Y al menos, a falta de que lo revise, que se me venga a la cabeza, es muy interesante lo que dice de la influencia de la profesión, de los padres, uno de la propia profesión, pero luego de la incidencia de la profesión de los padres sobre los hijos. Eh, También, digamos, de las circunstancias familiares, pero como digo, en un sentido social, no tanto, digamos, desde un punto de vista más psicoanalítico de cuál es el carácter de los padres o cuál es, por también criticar algo que he ido criticando últimamente, que es la teoría del apego, qué tipo de apego podrían tener los padres o qué tipo de rasgos de personalidad, si son más o menos introvertidos o extrovertidos o narcisistas o dependientes o lo que sea, sino que Bourdieu se detiene en cuestiones como ingreso económico, situación económica con respecto al país en el que esa persona se encuentra, influencia no solo de la profesión de los padres y de la propia profesión, digamos, sobre el carácter, por decirlo así, sobre la personalidad, sino también de los aspectos del capital cultural, que son un poco más eh, delicados de abordar, entendiendo como capital cultural no solo los libros que alguien pueda tener en casa, sino, vamos a decirlo así, la cultura implícita, los hábitos que una familia puede transmitir a sus hijos, y que son imposibles o muy difíciles de adquirir en la escuela, motivo por el cual Bourdieu siempre hablará de que muchos niños en la escuela están en desventaja porque, a pesar de que la escuela intente ser integradora, como veremos, en fin, bueno, en muchos otros aspectos Bourdieu habla de hasta qué punto la escuela no lo es y reproduce prejuicios sociales que, digamos, entran en colisión con el principio de igualdad, pero viene a decir que hay unos factores hereditarios en la propia familia que tienen que ver con la educación y con los hábitos más implícitos, como la manera de hablar, la postura del cuerpo, etcétera, o la propia limpieza, la higiene, que influyen enormemente de manera separada de la educación, de la propia educación fuera de la familia, y que es digamos, una forma persistente de desigualdad, dado que las ventajas familiares en términos de capital cultural o, en este caso, por ejemplo, de capital social, es decir, de los contactos que se tienen gracias a la familia, los amigos o la clase social a la que pertenecen, establecen desigualdades con respecto a otros individuos. Y no solo establecen esas desigualdades, sino que también son factores, volviendo a la idea de socioanálisis que mencioné anteriormente, son factores que inciden de manera muy intensa en lo que aquí podríamos llamar personalidad y que normalmente desde las teorías de la personalidad no se tiene en cuenta. Esto es algo bastante puñetero porque se podría entender que muchos de las categorías con las cuales funcionan los psicólogos, y hablo tanto de las que forman parte de corrientes que me parecen muy cuestionables contemporáneamente, como ya he mencionado, como el psicoanálisis, la Gestalt o la teoría del apego, pero que también es trasladable pues, por ejemplo, la teoría de los 5 grandes, la teoría de los Big Five, que es la teoría, digamos, de la personalidad más vigente,
más científica que las anteriores, pero que también podría ser vista, este es el punto al que iba, como una especie de sociología de psicólogos. O sea que, a mi juicio, se puede ver dentro del campo de la psicología, dentro de los profesionales de la psicología, primero una identidad de grupo con respecto a los conceptos que utilizan, que, como digo, muchas veces no es analizada del todo o tiene algún tipo de comprensión social, pero es un tipo de comprensión social que, como en el caso, por ejemplo, de la psicología social, sigue siendo muy cercano a la psicología, pero que al mismo tiempo obran como principios, vamos a decir, sociológicos, es decir, como formas de entender la sociedad, pero como con categorías psicológicas. En este caso, por ejemplo, yo qué sé, se me viene a la cabeza Jordan Peterson, que muchas veces hace deducciones con respecto a las posiciones políticas de algunos individuos, partiendo de su diagnóstico de la personalidad de las personas que lo enuncian o del grupo de esas personas. Y no estoy diciendo aquí que eso sea, vamos, en principio falso. De hecho, me parece que lo difícil es conjugar estas teorías de la personalidad, las que sean más rigurosas, con también teorías sociológicas que logren integrarlas. Pero en este caso, volviendo a la línea, digamos, en la que critica Foucault la psicología, sí que me voy a parar más o yo me situaría más en este punto ahora mismo, teniendo en cuenta la crítica histórica o sociológica, en el hecho de que hay por parte de personas cercanas a la propia psicología, tanto, digamos, terapeutados como terapeutas, como profesionales de ella, que entienden la sociedad con principios, por ejemplo, en este caso, de los 5 grandes rasgos de personalidad. Es decir, que sería como una especie de teoría sociológica con 5 categorías, y esas categorías serían la personalidad, los rasgos de personalidad, los 5 grandes rasgos con sus distintas distribuciones, pero que serían en los cuales se divide toda la población. Y esto es una manera de verlo que creo que va en la línea de un, digamos, de principios biomédicos, fisiológicos, biológicos, neurofisiológicos a la hora de entender la sociedad de una manera que incluso exceden otras teorías sociales, digamos, que rebasan eso que llaman algunos filósofos la demarcación de su propio campo, para empezar a entender con principios y categorías psicológicas muchos fenómenos sociales que quizás tengan una mejor explicación en términos sociales, sociológicos, políticos o históricos, y que en muchos casos ni siquiera se conocen, incluso aunque sea para tomar postura por otros. Para mí un caso muy, muy paradigmático actualmente, y que creo que estaba en la obra tanto de Lipovetsky como en este caso de youtubers como, creo que se llama Claudia Nicolasa, que habla de que vivimos en una sociedad narcisista. Expresiones como esa, vivir por ejemplo en una sociedad narcisista, incluso aunque pueda tener unas ciertas resonancias, porque uno pueda decir, joder, claro que sí, la gente es más egoísta ahora que antes, o mira más por su propio culo, o lo que sea, o es más individualista, ya son acentos distintos a la hora de entender. No es lo mismo entender que uno vive en una sociedad individualista que una sociedad narcisista, por las connotaciones que tiene la explicación social en términos de categorías psicopatológicas, como en este caso el narcisismo, incluso aunque se utilice como rasgo. Vamos, que el punto al que quería ir, antes de hacer una pequeña pausa y luego continuar, es que en casos como este creo que se ve el hecho de que hay una, digamos, autorreferencialidad dentro del gremio psiquiátrico, psicológico, por la cual incluso aspectos sociales, digamos, de bastante complejidad, se llevan para casa, se barren, mi móvil, y se plantean en términos de categorías psicológicas. Y para mí esto es un indicador de que precisamente no hay la suficiente atención por parte de determinados psicólogos a la hora de entender, a la hora de adquirir otras perspectivas sociales y de tener más, digamos, una panorámica mayor, tanto a nivel, como dije antes, social, como político, como histórico. Vale, pequeña pausa y continúo.